pero muy buenos días, niños y niñas. Vamos a comenzar una nueva clase, la que sería más o menos la 10ª clase, si mal no recuerdo. Estamos aquí dentro del aula junto con la burbuja número 1. Bien, correcto. Estamos con los alumnos de la burbuja número 1 y el tema que nos reúne hoy, entonces, es el de la población. Les pregunto, primero que nada, cuando hablamos de la población, ¿de qué estamos hablando? De la gente. Bien, correcto. ¿Cómo era tu nombre? Abril. Muy bien, Abril. Estamos hablando de la gente. ¿De toda la gente, Abril? Sí, correcto. Toda la gente. Es decir, cuando hablamos de la población estamos hablando de los habitantes que tiene un país. ¿Está claro? En este caso nosotros vamos a ver la población argentina y vamos a estar hablando de los habitantes que tiene nuestro país. Bien, aquí nosotros tenemos un mapa de la Argentina que nos muestra cuáles son las provincias que están más pobladas. ¿Está? Es decir, que nos dicen las provincias que tienen mayor número o mayor cantidad de población. Ahora, les pregunto a ustedes, estos datos, el dato de la cantidad de población, ¿de dónde se obtiene? Bien, muy bien. Esta burbuja va bárbaro, se obtiene de un censo, lo que se conoce como censo de población. Y el censo de la población, recuerden los alumnos dispensados y que estén en la otra burbuja, que tienen que tomar los apuntes necesarios, está claro, para subir al tablón de tareas cuando yo les dé la tarea para que realicen. Van a tener que sacarle foto a todo lo que tengan en la carpeta, no lo pueden hacer en Word, tienen que estar en la carpeta los apuntes. Bien, el censo de la población es un recuento que se hace, está claro, de la cantidad de habitantes que hay en un país. ¿Saben cada cuánto se hace aproximadamente este recuento, este censo? 10 años. Muy bien, se realiza cada 10 años. El próximo censo que vamos a tener nosotros, por lo que salió en las noticias, se va a realizar el año que viene. El anterior se realizó en el 2010 y anteriormente en el año 2000. ¿Por qué se va a realizar el año que viene? ¿Qué pasó? Y sí, sin duda, nos agarró el cobicho y no se pudo hacer el censo, está claro, este año. ¿Sí? Pero solamente se obtienen los datos cuantitativos, es decir, los datos de cantidad de población. No. ¿Qué otro dato se puede obtener? Bien, muy bien la compañera. ¿Cómo era tu nombre? Guadalupe, muy bien Guadalupe, sí. Se puede obtener, aparte, en el censo de la población, se puede obtener el dato de la calidad de vida, porque los censistas cuando van casa por casa haciendo las preguntas, no solamente preguntan cuánta gente vive en una casa, en esa vivienda donde se está haciendo el censo, sino que se obtienen otros datos, como la calidad de vida, a través de preguntas de a qué se dedican, las características que tiene la vivienda, si estudian, no estudian. Todos esos datos le dan un montón de información al Estado. Está claro que después va a ser utilizada para mejorar, supuestamente, como debería ser, la vida de las personas. ¿Está? Bien. Ahora, ese tema se conoce también como distribución de la población, es decir, un dato que nos va a dar el censo es cómo está distribuida la población en la Argentina. Y nosotros podemos tener aquí un mapa, como este que vemos aquí, donde no solamente los colores de las provincias nos indican qué provincias están tienen mayor cantidad de población, sino que los círculos negros que observamos también nos muestran esa densidad de población, que ahora vamos a ver qué es la densidad de población. Bien, pero el mapa
más interesante o que mejor nos muestra la distribución de la población es este que está acá, que es el que nos muestra no solamente provincia por provincia, sino que está mucho más detallado y nos lo muestra departamento por departamento. Y ahí, en los lugares donde vemos negrito, es que hay más población. Cuanto más claro el rojo, está claro, cuanto más naranjita es, se observa que son lugares que están menos densamente poblados, que no hay tanta población. Eso nos muestra que en la Argentina, ¿cómo será la distribución de la población? ¿Es una distribución uniforme? No. ¿Qué nos muestra el mapa este? Muy bien, correcto, la compañera, ¿cómo era tu nombre? Sabrina, muy bien Sabrina. Este mapa nos indica qué mal que está distribuida la población en la Argentina. ¿Está claro? Y vemos cómo hay un sector de la Argentina que concentra más población que otros. Si vemos Buenos Aires, está claro, la zona costera de Buenos Aires, vamos a ver que hay mucha población, mientras en provincias como Santa Cruz, Chubut, Río Negro, San Juan, Catamarca, hay muy poca población en esas provincias. Es decir, está muy mal distribuida. Y eso se debe a diferentes factores que influyen en la distribución de la población. Y ahí tendrán que poner factores que influyen en la distribución de la población. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la distribución de la población? Los vamos a encontrar en dos grupos. Los factores físicos y los factores humanos. Bien, y tenemos en los físicos el relieve. A ver, les voy a preguntar a ustedes. Desde la antigüedad, la gente, ¿qué ha preferido para vivir? ¿Qué tipo de relieve ha preferido para asentarse, para ubicar sus viviendas, para desarrollar su vida? Muy bien la burbuja. La llanura, el tipo de relieve predilecto para el humano desde la antigüedad, ha sido la llanura, porque es mucho más fácil la vida. Está claro, en cambio, en las zonas montañosas, en las zonas mesetarias, si bien vive gente en la actualidad, pero desde la antigüedad siempre prefirió la llanura porque es mucho más fácil no solamente vivir, sino desarrollar las diferentes actividades económicas. Con respecto al clima, desde la antigüedad, ¿qué tipo de clima habrá buscado la gente para vivir? Templado. Muy bien, el clima templado. El clima templado es el clima por excelencia que la gente siempre buscó para vivir. ¿Por qué? Porque los climas muy cálidos o muy fríos son mucho más difíciles para desarrollar las actividades económicas y para poder vivir. Así que los lugares más poblados, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, son llanuras con climas templados. Pero hay otros factores, aparte, físicos, como por ejemplo la disponibilidad de agua. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Por qué la disponibilidad de agua? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Por qué la gente buscó siempre lugares con disponibilidad de agua? Correcto, porque el agua es sumamente necesaria para que se desarrolle la vida. Bien, entonces, ¿dónde se habrá ubicado la gente? Correcto, cerca de ríos, cerca de arroyos, y eso les permitía tener un mejor desarrollo para la vida. Bien, otro factor que influye en la distribución de la población es la salida al mar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿A qué se referirá con la salida al mar? ¿Cómo? Bien, correcto. Sin duda, los lugares más poblados, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, son llanuras, está claro, de clima templado,
con disponibilidad de agua, es decir, con un río cercano, y muchas con un puerto. ¿Por qué? ¿Para qué servirá el puerto? Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo? Geraldine. Muy bien, Geraldine, sí, para la comercialización. Es verdad, vivir cerca de una zona portuaria, esto permitía una comercialización con otros lugares. Bien, correcto. Otro de los factores que vamos a encontrar y que a veces pueden contrarrestar al factor físico son los factores humanos. Bien, por ejemplo, el trabajo. A ver, la gente, ¿qué busca en un lugar hoy en la actualidad? Muy bien, correcto. Busca zonas donde ofrezca, donde haya oferta de trabajo. ¿Está claro? Sin duda, los lugares más poblados son aquellos que hay una gran oferta de trabajo, como ¿qué ciudad? Sin duda, Buenos Aires. Podemos dar el ejemplo de muchos de nuestros padres o abuelos que se vinieron de las provincias o de países limítrofes a vivir a Buenos Aires por una cuestión laboral, sin pensar el tipo de clima, el tipo de relieve, nada. ¿Está? Pero también podemos encontrar el factor de los servicios. ¿A qué se referirá este punto cuando habla de servicios? ¿Qué son los servicios? ¿Cuáles pueden ser algunos servicios? Servicio de salud, ¿qué más? De educación, ¿qué más? Ajá, lo maté ahí, Ajá. Bien, correcto. Mucha gente se va a un lugar buscando seguridad, tranquilidad. Es decir, mucha gente que se ha ido a vivir a un barrio cerrado, y que puede, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que por ahí no puede pagar un barrio cerrado, un country, y decide hoy en la actualidad irse a un lugar más tranquilo, en el campo, donde no haya tantos robos y asaltos. Estos son factores que pueden atraer a la población o ser factores que expulsen a la población. Una persona, una familia que está cansada que la asalten y mucho en ese lugar no va a durar. Va a buscar irse de esa zona. Bien, y vamos a encontrar otro factor, el del turismo, por ejemplo. Hay lugares, zonas que van a ser zonas difíciles para la vida, pero que congregan mucha población porque son zonas turísticas. Y ahí donde hay mucho turismo, hay trabajo. Y si hay trabajo, la gente va. Recordemos, siempre la gente hoy en la actualidad, lo fundamental que busca es la cuestión laboral. Una persona no se va a un lugar donde no hay expectativas de trabajo. Bien, y por último, los conflictos bélicos. Conflictos bélicos o conflictos políticos. Una persona no se queda ahí donde hay guerras. Vemos el caso ahora actual de Afganistán, cómo la gente se quiere ir. Es decir, cómo una guerra es un factor de expulsión. O en la década del 70, cómo la gente se iba de nuestro país porque era perseguida por los militares. Estos son algunos de los principales factores que influyen en la distribución de la población. Sabido esto, vamos a lo que es la densidad de la población, y lo que nos muestra este mapita justamente es eso, la densidad de la población. ¿Y qué es la densidad de la población? ¿Alguien me podría decir, viendo esta imagen, qué es la población, la densidad de población? Bien, la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. Muy bien, correcto. Es decir, es la cantidad de personas que viven en un lugar y que se calcula por kilómetro cuadrado. Ahora les pregunto a ustedes, teniendo esta imagen ahí enfrente, ¿cuál es el lugar más densamente poblado en la imagen?
sabiendo que hay la misma cantidad de personitas en las dos islas. ¿Cuál es la isla más densamente poblada? La pequeña, ¿está claro? ¿Por qué? Porque la densidad está relacionada con la superficie. Cuanto más pequeña es la superficie, por más que haya la misma cantidad de personas, ¿cuál está más densamente poblada? La que es más pequeña, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a lo que es la densidad de población. En nuestro país y en el mundo, ¿cuáles van a ser los lugares más densamente poblados? Sin duda, los lugares más densamente poblados en nuestro país van a ser las ciudades. Y cuando regreso, y cuando vemos aquí en el mapita, esos lugares que se ven en negro, esos pequeños puntos negros que se ven, justamente corresponden a zonas muy densamente pobladas y a ciudades. Está claro que hay donde hay mucha población. Si lo viéramos en una imagen de noche, podríamos ver esta que está acá, que nos muestra la Argentina en una imagen satelital, está claro, nocturna, donde se ve la iluminación y podemos ver cuáles son los lugares que están más densamente poblados, porque son los lugares donde más iluminación se ve. Justamente las actividades que les voy a dejar para que realicen van a estar relacionadas con esos dos mapas que están ahí. Uno, van a tener que ubicar las ciudades más densamente pobladas. Si ven ahí en la imagen hay numeritos, está claro, que nos muestran cuáles son las ciudades más importantes del país. Ustedes le van a tener que hacer una lista con los nombres de esas ciudades. Igualmente, a ver, podríamos nombrar cuáles son las ciudades más densamente pobladas. Les pregunto, ¿cuál es en la Argentina la ciudad más densamente poblada? Sin duda, Buenos Aires. La número 2, que está aquí, ¿cuál será? Muy bien, correcto. Y la número 3, muy bien, correcto, la ciudad de Córdoba. Bien. Esperé que se me descalibró acá. Bien. Con eso estaríamos viendo entonces las diferentes ciudades más pobladas. Y van a tener que hacer el mapa de la Argentina de densidad de población, ¿sí? Alto trabajito que espero que lo realicen, está claro, de forma muy prolija, como sé que trabaja tercero B, que hace todo muy, pero muy bien. Bien. Y la actividad también que les voy a estar dejando es una actividad relacionada con... Esperen. No. Es una actividad relacionada con los aborígenes de nuestro país, y ustedes van a tener que justamente hacer una serie de actividades, porque los primeros pobladores, antes que llegáramos nosotros, antes que llegaran los españoles, los primeros pobladores en la Argentina, sin duda, fueron las poblaciones aborígenes. Y entonces la actividad va a estar justamente relacionada con eso. Bien, dicho esto, nos estamos viendo la próxima clase con la burbuja número 2 y continuaremos con el tema de la población, ¿sí? Nos estamos viendo cuando nos veamos y hasta pronto. Gracias por ver los videos. No se olviden, suscríbanse, denle like y pongan la campanita. No, mentira. Nos vemos, chicos. Hasta luego.